Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y bueno, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Soy tu amigo /diagonal a tu nombre y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente de series turcas, dramas, actores y por supuesto chismecito. Hoy, tenemos un tema jugoso, un tema que a muchos nos encanta y nos intriga, el romance prohibido entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos bombones que nos conquistaron con su química en la serie Love is in the Air Senkalkam. Pero más allá de su romance en la pantalla, que por cierto, era explosivo, hubo un romance en la vida real que acaparó titulares, generó debates y, para algunos, incluso influyó en sus carreras. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo afectó el romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel a sus carreras? Vamos a sumergirnos en los detalles, analizaremos las reacciones del público, la industria y, por supuesto, las consecuencias de esta relación que, para bien o para mal, marcó un antes y un después. Antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Y por supuesto activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de amor entre Kerem y Hande, como cualquier buen drama turco, comenzó en el set de rodaje. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, y la química entre los protagonistas era innegable. Sus fans, que por cierto eran legión, soñaban con que su amor traspasara la pantalla y, para su alegría, así fue. Los rumores comenzaron a circular, fotos comprometedoras aparecieron en las redes sociales y finalmente, la confirmación llegó. Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja. El mundo entero enloqueció. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos, vídeos, y todo tipo de contenido celebrando su amor. La pareja se convirtió en la sensación del momento. Y la prensa, por supuesto, no se quedó atrás. Cada salida, cada comentario, cada gesto era analizado y comentado en detalle. Parecían los Romeo y Julieta modernos, pero con un final mucho más esperanzador, al menos inicialmente. La conexión entre Kerem y Hande en Love is in the Air era palpable. La serie, que combinaba romance, comedia y drama, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus malentendidos y su innegable atracción, resonó en el público, que anhelaba un final feliz para la pareja. Y cuando ese final feliz se materializó en la vida real, la emoción fue aún mayor. La noticia del romance de Kerem y Hande fue como un tsunami mediático. Las portadas de revistas, los titulares de periódicos y las redes sociales explotaron con la noticia. La pareja era perseguida por paparazzi, y cada uno de sus movimientos era escrutado por sus fans y por el público en general. La atención era abrumadora, y aunque inicialmente parecía positiva, con el tiempo, la presión comenzó a hacerse sentir. ¿Pero cómo afectó todo esto a sus carreras? Inicialmente el romance parecía ser un impulso positivo para ambos. Su popularidad se disparó y las marcas se peleaban por tenerlos como imagen. Eran la pareja del momento, la pareja ideal. Las campañas publicitarias que protagonizaban juntos eran un éxito rotundo, y su imagen conjunta era sinónimo de éxito y glamour. Las ofertas de trabajo llovían, y ambos actores parecían estar en la cima del mundo. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y la relación avanzaba, empezaron a surgir algunas complejidades. La euforia inicial dio paso a la realidad de la fama y la exposición mediática constante. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de sus fans, y de lidiar con los rumores y chismes constantes, seguramente fue agotador. Además, la industria del entretenimiento, aunque a veces romántica, también es un negocio. Las productoras y las marcas buscan el mayor rendimiento posible y a veces, un romance muy público puede ser visto como una distracción o incluso como un riesgo. Para Kerem Bürsin, la situación podría haber sido un poco más delicada. Kerem, con una trayectoria más establecida y con proyectos internacionales en su haber, pudo haber sentido la presión de mantener una imagen más seria y enfocada en su trabajo. Sus inicios en el mundo de la actuación fueron en Estados Unidos, y su participación en proyectos como The Vampire Diaries le había dado cierta visibilidad a nivel internacional. Su regreso a Turquía y su éxito en Love is in the Air lo consolidaron como una estrella, pero la atención mediática centrada en su vida personal podría haber dificultado la diversificación de su carrera.
Los proyectos en los que participó después de Love is in the Air fueron analizados con lupa, y cualquier pequeña crítica se amplificaba. Algunos críticos y fans comenzaron a especular si su relación con Ande estaba afectando su capacidad para elegir proyectos de calidad o si simplemente estaba aprovechando su fama para obtener papeles más lucrativos. La sombra del novio de Ande podía haber opacado su trabajo como actor, limitando su reconocimiento por sus habilidades y talento. Por otro lado, Ande Ercel, que en ese momento estaba en la cúspide de su carrera, con una base de fans enorme y un futuro prometedor, también enfrentó sus propios desafíos. La atención mediática se centró en su vida personal, lo que en ocasiones eclipsó su trabajo actoral. Si bien su trabajo en Love is in the Air le había dado una gran popularidad y la había convertido en un referente de la moda y el estilo, la constante exposición a su vida privada podría haberla encasillado en un rol específico. Los fans de la serie se sentían muy apegados a la pareja, y cualquier cambio o decisión que tomaban individualmente era juzgada y comentada. La presión de mantener la imagen de la pareja perfecta, incluso fuera de la pantalla, podría haber sido agobiante. Además, la industria del entretenimiento es implacable. Si bien su romance era celebrado, existía el riesgo de que la pareja fuera etiquetada y asociada exclusivamente a su relación. Esto podría haber limitado sus oportunidades de interpretar roles diferentes y de demostrar su versatilidad como actores. La posibilidad de ser encasillados en roles románticos, o de ser percibidos solo como una pareja mediática, representaba un riesgo para ambos. La necesidad de demostrar su valía como actores, más allá de su relación, se hizo más evidente a medida que el romance avanzaba. Además, la constante exposición a los paparazzi, los rumores y las especulaciones sobre su relación generaban una gran presión. La pareja intentó mantener su privacidad, pero la atención mediática era inevitable. Cada gesto, cada comentario, cada publicación en redes sociales era analizado y comentado por sus fans y por la prensa. La presión de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas del público podría haber sido un factor importante en el desgaste de la relación. La ruptura, como era de esperar, también generó revuelo. Aunque en un principio se habló de una separación amistosa, las especulaciones sobre los motivos y las posibles causas de la ruptura no tardaron en aparecer. La prensa y las redes sociales se inundaron de teorías y rumores. La pareja, que había sido la imagen de la felicidad y el amor, ahora se enfrentaba a una nueva ola de atención mediática, pero esta vez negativa. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura fueron variadas. Se habló de diferencias de carácter, de incompatibilidad de horarios y de la presión de la fama. Algunos medios incluso sugirieron que la ruptura había sido motivada por terceros. Los rumores y las especulaciones aumentaron la tensión y la controversia, y dificultaron que ambos actores pudieran enfocarse en sus carreras. Después de la ruptura, ambos actores continuaron con sus carreras, cada uno por su lado. Kerem Bürsin ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ha participado en series como Jakob Seversen Si amas demasiado, donde ha demostrado nuevamente su talento y profesionalismo. En esta serie Kerem no solo actuó sino que también participó como productor, lo que demuestra su interés en expandir su faceta profesional. Además, Kerem ha sido imagen de importantes marcas, y ha participado en eventos internacionales, consolidando su presencia en el mundo del entretenimiento. Su capacidad para reinventarse y para elegir proyectos que le permitan demostrar su versatilidad como actor ha sido clave para su éxito. Ha buscado roles que le permitan explorar diferentes facetas de su talento, y ha evitado ser encasillado en un solo tipo de personaje. Hande Erçel, por su parte, ha continuado protagonizando series exitosas, como Bambaşka Biri, una persona diferente, y ha ampliado su presencia en el mundo de la moda y la publicidad. Su belleza y su carisma la han convertido en un ícono de estilo, y su imagen es muy solicitada por las marcas. Ha participado en campañas publicitarias de renombre, y ha sido portada de importantes revistas de moda. En Bambaşka Biri, Hande demostró su capacidad para interpretar roles más complejos y dramáticos. La serie le permitió mostrar una faceta diferente de su talento, y consolidó su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su trabajo en esta serie fue muy elogiado por la crítica y por el público, y le permitió demostrar que su talento iba más allá de su belleza y su popularidad. En retrospectiva, podemos decir que el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvo un impacto significativo en sus carreras. Fue un arma de doble filo.
Por un lado, impulsó su popularidad y les abrió puertas a nuevas oportunidades. Por otro lado, la excesiva exposición mediática, las expectativas del público y la presión de mantener una imagen perfecta, seguramente influyeron en sus decisiones y en la percepción que la industria y el público tenían de ellos. El éxito de la relación en el terreno profesional fue innegable al inicio. Las marcas se peleaban por asociar su imagen a la de la pareja, y los contratos publicitarios y las propuestas laborales se multiplicaron. La imagen de la pareja era muy potente y generaba interés y expectación. Sin embargo, la intensidad de la exposición mediática, la presión de la fama y la necesidad de mantener una imagen perfecta, pudieron haber afectado la toma de decisiones y la percepción del público. Es importante recordar que ambos son seres humanos, con sus propias vidas, deseos y decisiones. Y aunque su romance fue objeto de fascinación pública, debemos respetar su privacidad y valorar su trabajo como profesionales. La decisión de separarse, aunque generó tristeza en muchos fans, fue una decisión personal y ambos actores tienen derecho a rehacer sus vidas. En definitiva, la historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor y la fama pueden ser una mezcla explosiva, pero que al final, lo más importante es seguir adelante, aprender de la experiencia y enfocarse en lo que realmente importa, el trabajo, la pasión y la felicidad personal. La separación, aunque dolorosa, les permitió a ambos actores enfocarse en sus carreras y demostrar que su talento va más allá de su relación sentimental. Ambos actores han demostrado su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante después de la ruptura. Han mantenido una imagen positiva y han continuado trabajando en proyectos exitosos. Han aprendido de la experiencia y han enfocado sus energías en sus carreras y en su bienestar personal. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado juntos cómo el romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel impactó en sus carreras. Espero que les haya gustado este análisis, que hayan disfrutado la conversación y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos explorado las complejidades de la fama, el amor y la industria del entretenimiento. Hemos visto cómo la atención mediática puede ser tanto una bendición como una maldición, y cómo la presión de la fama puede afectar las decisiones y las carreras de los actores. Espero que este vídeo haya sido informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el romance de Kerem y Hande afectó negativamente a sus carreras? ¿O creen que fue una experiencia positiva que les abrió nuevas puertas? ¿Creen que la industria del entretenimiento es justa con las parejas que se forman dentro del set? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Compartan sus pensamientos y sus puntos de vista, y discutamos juntos sobre este tema tan interesante. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido sobre el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Gracias por ser parte de esta comunidad y por su apoyo.